Hoy tenemos la bendición con mi esposa de compartirles el consejo de la palabra. Créannos que cuando nos dijeron de que a nosotros nos encomendaban esta tarea para el día de hoy, le pedimos mucho al Señor que nos pusiera la palabra que nosotros íbamos a traer el día de hoy. Así es de que yo le voy a suplicar que ponga toda su atención. Amén. Queremos creer que somos tierra fértil, ¿verdad? Donde la palabra puede caer y puede germinar y puede dar mucho fruto. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El tema de hoy es oración y ayuno en el matrimonio. ¿Sí? Por ende en la familia, ¿verdad? Y antes de empezar quiero contarles, quiero decirles, creo que en alguna ocasión lo he hecho también. Somos con Patti el producto de la oración y del ayuno de otras personas. Somos un milagro. Yo lo quiero creer así, yo lo creo así. Somos un milagro porque probablemente si alguno de ustedes hubiera conocido nuestra vida antes de vernos juntos aquí en la iglesia, hubiera pensado de que ya no teníamos solución o ya no teníamos remedio, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Así es de que el milagro se dio y estamos aquí, en este lugar, delante de ustedes, hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Así es de que, gracias, mi amor, por estar conmigo. Bien, vamos a empezar. Y primeramente yo quiero que, si usted trajo su Biblia, por favor la tenga a la mano, porque vamos a leer un poquito. Primeramente me voy a hacer cargo yo de explicarles lo que es la oración, pero la oración en el matrimonio, ¿sí? Y antes de empezar quiero introducirme diciéndoles que la vida del hombre se rige de dos maneras. Una en el plano natural y la otra en el plano espiritual, ¿verdad? Cuando no estábamos en los caminos del Señor y no habíamos reconocido al Señor como nuestro Salvador, pues nos regíamos, por decirlo así, solamente en el plano natural, porque no conocíamos del Señor. Pero cuando llegamos a los pies de Dios, venimos a aprender a caminar también en el plano espiritual, ¿sí? Así es de que a raíz de eso toma el concepto de que como hombres o como seres humanos, como hijos de Dios, empezamos a caminar en el plano natural y en el plano espiritual, ¿sí? Lo natural, déjenme decirles que también afecta a lo espiritual, y lo espiritual va a afectar también lo natural, de buena manera o de mala manera, según nuestros actos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros, ¿quiénes saben que existen los 10 mandamientos? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando nosotros somos obedientes a los 10 mandamientos y cumplimos con lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, y lo hacemos en el plano natural, estamos afectando también el plano espiritual. Porque si somos obedientes a lo que Dios nos ha dicho que nosotros tenemos que hacer, estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Entonces esto tiene consecuencias en el plano espiritual, porque Dios lo ve y te bendice en el plano natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay obediencia. Cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, lo que Dios nos dice que debemos de hacer, lo que Dios nos manda por hacer, también afectamos el plano espiritual. Nuestra desobediencia también acarrea cosas negativas, ¿verdad? Este jueves que estuvimos en reunión de varones, hermano Rolly nos explicaba, ¿verdad?, de los resultados de lo que es obedecer y desobedecer, que también hay promesas buenas y hay promesas malas, ¿verdad? O sea, la consecuencia de nuestros actos va a dar fruto. Amén. Así es de que si usted lo cree conmigo, dígame un amén. Amén. Mientras el hombre camina por la vida sin pena,
En el plano espiritual están ocurriendo cosas. Se están creando y se están pensando cosas negativas para afectar la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero que por favor abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 1, y vamos a leer del verso 7 al 12. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Con esto tengo base para explicarles lo siguiente. Probablemente Job en esos días estaba con su familia, estaban trabajando, cada quien tenía sus quehaceres. Probablemente Job había ido a revisar lo que tenía, había ido al campo a trabajar, como un día normal, común y cualquiera. Sus hijos hacían lo propio, cada quien por su lado. Yo me imagino que también en nuestra vida hacemos lo mismo, ¿verdad? Salimos a trabajar, nos vamos a la oficina, nos vamos al trabajo, trabajamos en el campo, tenemos que viajar. Nuestros hijos van a estudiar, nuestros hijos hacen esto y lo otro. Mientras Job pasaba su vida de esta manera, en el plano espiritual se estaban moviendo cosas. Si usted se da cuenta, dice que Dios tuvo una como reunión con sus hijos, y dentro de los cuales aparece Satanás. Dios le dice: ¿No has considerado a mi hijo Job, que es recto, correcto? Entonces dice Satanás: ¿acaso teme Job de balde al Señor? A lo que quiero llegar es que mientras que usted está viviendo la vida, probablemente en sus quehaceres normales, mientras tanto en el plano espiritual se están moviendo cosas. Se están creando planes de destrucción en contra de su familia, en contra de su vida. Yo no quiero asustarlo, pero es la realidad, ¿sí? Y es el por qué nosotros debemos de orar, ¿sí? No debemos dejar de orar, no nos debemos de acomodar, que porque las cosas están bien, no hay necesidad de orar, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Cuando vemos que la situación está difícil y está agobiante, nos preocupamos por orar. Nos levantamos temprano a orar. Queremos estar orando todo el tiempo, ¿sí? Dios no nos quiere decir hoy cómo debemos de orar, sino por qué y para qué debemos de orar. Y debemos de permanecer orando y clamando al Señor, porque en todo momento se van a estar levantando cosas en contra nuestra en el plano espiritual. También hay gente que en lo natural nos desean cosas negativas. Hay envidias, ¿sí? Gente que habla mal de nosotros, gente que desea cosas en contra de nosotros. Fíjese que muchas veces le tenemos más temor a la hechicería, a la brujería, ¿sí? A algo que nos puedan hacer. No queremos mencionar nombres de personajes que utilizan los brujos porque le tenemos miedo, y eso hace que nosotros le demos más poder a lo oculto, ¿verdad?
a lo que en el plano espiritual se está moviendo en contra de nosotros, como que no queremos creer eso o no lo queremos aceptar y nos da miedo, pero a través del miedo también estamos poniendo fe, ¿sí?, en lo que eso nos puede hacer. Y le damos a veces más poder a lo que puede suceder en lo espiritual, le damos más poder con lo que nosotros creemos que a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Le damos más poder a eso a través de nuestro miedo que lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Quiero que me acompañe en Efesios, el libro de Efesios, capítulo 6, y vamos a leer el verso 11, 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien. La Biblia no nos dice si Job estaba orando, si oraba o no oraba. El punto aquí es que Job vivía su vida probablemente tranquilo, como nosotros en algunas ocasiones, cuando pensamos que no hay necesidad de orar porque todo está bien. Pero si se da cuenta, el libro de Efesios nos hace ver que nuestra pelea, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿sí? Nuestra pelea siempre va a ser contra cosas espirituales, ¿sí? Probablemente su vecino lo lleva mal, probablemente el jefe no lo traga, como comúnmente decimos, ¿verdad? Probablemente usted está pasando situaciones en el plano natural, pero usted solo las va a ordenar cuando usted se mete a lo espiritual, ¿sí? Cuando usted se pone a orar. Para orar nosotros debemos de entrar en esa etapa de confianza con Dios. No basta solamente con repetir y repetir y repetir una y otra vez una oración. Debemos de ser ordenados para hablar con Dios. Fíjese usted que en una ocasión nos tocó asistir a orar, ¿verdad? Empezamos a orar con unos hermanos los días lunes. Y no sé si a usted le pasa, pero muchas veces uno dice, ¿y ahora por qué voy a orar? O a veces uno dice, no necesito orar porque no tengo problemas. Y me recuerdo que en esa ocasión estábamos orando y yo decía, ¿y por qué voy a orar? Pues empecé a orar y decía, bueno, gracias. Y le daba gracias a Dios por mi vida, pero cuando uno no tiene orden para orar, a uno se le acaba la oración rapidito, las palabras ya no le salen, ya no sabe uno ni qué hacer. Y me recuerdo que en esa ocasión estaba a la par de un hermano, y decía, Señor, te doy gracias por mi vida y te doy gracias por lo que tú haces conmigo y esto. Y entonces vine yo y decía, Señor, yo también te doy gracias por mi vida, ¿verdad? Y después, bueno, y me quedé escuchando porque no sabía más que decir. Y te doy gracias, Señor, por la vida de mi esposa, Señor, porque es una mujer que, Señor, tú la has levantado. Sí, Señor, yo también te doy gracias por la vida de mi esposa, porque tú también la has levantado. Pero yo seguía oyendo y el hermano decía, y te doy gracias por la vida de mis hijos, Señor. Y no, Señor, yo también te doy gracias por la vida de mis hijos, Padre, porque tú los tienes sanos y esto y el otro. Entonces yo trataba de como que ir copiando lo que el hermano hacía. En eso el hermano decía, y Señor, te doy gracias por la vida de mi suegra, Señor. Sí, Señor, yo también te doy gracias por la vida de mis hijos, Señor. Ahí sí ya no repetía. No, también di gracias por la vida de mi suegra. Pero debemos tener orden para orar, ¿verdad? Haga una lista de lo que usted tiene que pedirle al Señor, de lo que usted tiene que hacer. Me recuerdo que en una ocasión yo iba camino a la costa, iba en mi carro, apagué el radio y me puse a orar. Y el Señor me decía, las malas confesiones muchas veces también nos hacen orar mal, ¿sí? Porque pedimos a veces lo que no nos es útil. Dios dice, hasta ahora nada habéis recibido porque pedís solamente para gastar en vuestros deleites. Y es cierto, ¿sí?
Probablemente usted ha estado orando por un carro y el Señor no se lo ha dado porque a lo mejor al dárselo usted ya no va a venir a la iglesia, sino va a agarrar para Chetulul, ¿verdad? Para la playa. Y ya no va a venir a la iglesia. No sé, solamente le estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Si quieres que en tu vida haya un cambio, muchas veces las cosas no han cambiado en nuestra vida porque las estrategias que estamos utilizando no son las adecuadas. ¿Sí? Son estrategias naturales, ¿verdad? Pero nosotros debemos de cambiar las estrategias. Y las estrategias no han funcionado porque no las hemos trabajado en el plano espiritual, ¿verdad? Me recuerdo que cuando estábamos sumergidos en esa situación en la que nos estaba lloviendo una y otra vez, situaciones adversas, me recuerdo de que yo llamaba a los hermanos o a los amigos y les decía, ¿qué me aconsejas que haga? ¿Será que voy a recibir un curso de administración de empresas? ¿Será que voy a recibir un curso de cómo solucionar problemas en el negocio? ¿Qué crees vos que puedo yo hacer? Y buscaba las soluciones en el plano natural. En el plano natural. Y me juntaba con los hermanos y me juntaba con amigos para ver qué hacía. Fíjese que cuando estaba preparando el tema, pensé traerme una calculadora. Llegué al extremo de tener una calculadora en la cabecera de mi cama, porque todo el tiempo estaba haciendo números, números y números. Y en vez de sumar, restaba, y restaba, y restaba, y restaba. Y mis números eran rojos y cada vez más rojos. Porque todo lo estábamos enfocando, hablo de mí, lo estaba enfocando desde un punto de vista natural. Y cuando nosotros enfocamos nuestra necesidad y queremos encontrar la solución en lo natural, no va a funcionar. ¿Sí? Pasamos el tiempo buscando soluciones y estrategias para arreglar nuestros problemas financieros, familiares, conyugales o de cualquier tipo, pero no hemos entendido que no es así, ¿verdad? Un día, regresando del trabajo, quedamos de acuerdo con ella de que yo iba a pasar a traerla al bíblico donde ella estaba estudiando. Y me recuerdo que de camino me llamó una persona para cobrarme. Me llamaron del banco para cobrarme. Me empezaron a llegar mensajes para cobrarme. Quiero abrir mi corazón, ¿verdad? Porque hay algunas personas acá que no han sabido o no conocieron la situación por la que como familia, como esposos y como hombre pasamos. Y ese día fue tan agobiante para mí, porque no solamente habíamos llegado al extremo en que las cosas que teníamos, hablo de las cosas materiales, las fuimos perdiendo una a una. Encima de todo, los acreedores, las personas a quienes les teníamos compromisos de pago, ese día todos como que se pusieron de acuerdo en llamarme, en cobrarme y en mandarme mensajes y correos. Pues ese día, cuando venía de camino, venía tan agobiado, yo quería parar en algún lugar, le decía al Señor, venía con el radio apagado, venía pensando, me ponía a orar y en medio de la oración la aflicción embargaba mi corazón y dejaba de orar y me ponía a pensar en qué voy a hacer y no había solución alguna, no encontraba la manera. Me recuerdo que ese día vine como media hora antes de que ella saliera y como a 2 cuadras de donde yo ya tenía que entrar para irla a recoger, yo parqué mi carro hacia la orilla y le decía al Señor, Señor, ¿qué hago?
¿Qué hago? Soy tu hijo y no puedo quedar avergonzado. Sé que he tomado malas decisiones. Sé que soy responsable de esto que me está pasando. Pero ¿qué hago? Y entonces en eso vino a mi mente Jeremías 33:3. Y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en medio de mi aflicción yo dije: Padre, Padre, soy tu hijo. ¿Por qué no me respondes? Porque yo oro y oro, doblo mis rodillas delante de ti. He llorado y lloré como nunca había llorado. Un día me fueron a encontrar arrinconado en mi cuarto, ella y mi hijo mayor, porque yo no encontraba salida. No encontraba salida. Sabía de un Dios que era mi Padre, pero no había respuesta. No la había. Y yo la necesitaba porque todos me agobiaban, todo me causaba desesperación. Ya teníamos problemas con ella porque usted sabe que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿sabía? Fíjese. Entonces ya teníamos problemas. Nos insultábamos a veces. A veces dormíamos como que éramos camarón en copa de ceviche, uno colgando de un lado y el otro del otro lado. ¿Por qué? Porque ya no nos tolerábamos, no nos soportábamos a veces por la misma necesidad. Me recuerdo que ahorita leímos la cita de Job y sentí la necesidad de leer el libro de Job y empecé a leer y a leer y a leer y a leer, y miren que de veras que a Job se lo llevó la tristeza. Y cuando yo terminé de leer el libro de Job y me pasó esto que les digo que hice ese día, porque dentro de la cabina del carro yo pegué un grito, un par de gritos al Padre y le dije: Padre amado, ayúdame. Y boté mis brazos y le dije: ya mis brazos no pueden, necesito los tuyos porque los míos no pueden. Termino de leer el libro de Job y una mañana me levanto con una desesperación porque sabía que Dios tenía algo para mí y empecé a pensar: ¿quién? Y me recordé del pastor, de la pastora, mi esposa, y dije: ¿quién es que me tiene que decir algo? Y sentí esa necesidad, y en eso me acordé de una persona que Dios le usa mucho en oración y en ministración. Y entonces le dije a Pati: ¿tenés el número de esta hermana? Me dijo: no, pero el Barraquel lo ha de tener. Le llamé al Barraquel y a la pastora y ella me lo proporcionó. Le llamé y gracias a Dios me contestó. Había un propósito para ese día. Y entonces le dije a ella: mira, yo necesito ir allá, pero no puedo ni manejar, estoy muy nervioso, me siento muy mal, no sé, estoy mal. Y entonces ella me llevó, pero ya ella tenía un compromiso también, ya estando cerca me dio el carro y yo caminé para allá. Llego ahí y entonces me recibe la hermana y empecé a contarle lo que yo estaba sintiendo en ese momento, y me dijo: vamos a orar, hermano, vamos a orar, doblemos nuestras rodillas, y empezamos a orar. Mientras yo estaba orando, oí que la hermana dejó de orar, pero yo seguí orando, y en eso la hermana me pone las manos encima y me dice: porque como a Job, las cosas que se le fueron quitadas y pidieron su vida, también pidieron la tuya. Porque como a Job, muchas cosas se le fueron quitadas y le pidieron su vida, también pidieron la tuya. Y yo me quedé y me puse erizo. Me dio un escalofrío, porque yo dije: es cierto,
Muchas cosas se me fueron quitadas. Es cierto. ¿Por qué tuve la necesidad de leer el libro de Job? ¿Y cómo lo supo esta hermana? Y pidió tu vida para zarandearte. Yo no sé si usted sabe qué es una zaranda. Sí, pidió tu vida para zarandearte. Y es más, pidió la vida de uno de tus hijos. Y me recordé que Rolando nos dijo 2 veces que en una ocasión, yendo para la costa, el carro le derrapó. Y que de golpe el carro había parado, como que hubiera topado contra un tronco o algo, porque paró el carro abruptamente y él se bajó a ver y no había nada. Y en otra ocasión, yendo para Cabricán, un camión se le deja venir para atrás y a centímetros estuvo de que el carro o el camión le chocara al carro. Y es un huevito, es una panela que él llevaba, de esos de repartición que usan, no sé si ustedes han visto, de esas chatías. Dios no lo permitió. Y entonces me dice la hermana, pero ahora Dios te dice que tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Y sabe qué fue? Me dice, reúne a tu familia en la sala de tu casa, pídeles perdón a todos, que se pidan perdón entre ellos, uno al otro. Unge tu casa con aceite desde el último rincón hasta su salida, toda tu casa. Y 7 días de ayuno, todos, sin descontar a nadie. Porque después de esto, todo habrá terminado. Y desde ese entonces, aquí está la pastora Evelyn, está el pastor Rollis, está el hermano Boris, hermana Susel, y saben muy bien que desde ese entonces no les hemos vuelto a comentar una mala noticia, ¿sí o no? Amén. Así es de que, ¿qué debemos de hacer? Orar más. Porque en lo oscuro, en lo espiritual, hay cosas que se mueven. Y si nosotros no estamos preparados, esas cosas nos van a golpear. Amén. Ahora le voy a dejar entonces el tiempo a mi esposa. Amén. Dios es bueno. Amén. Amén. Y decía mi esposo, yo clamé al Señor a gran voz, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3, todos lo sabemos. Clama a mí y te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Sí? Porque decía mi esposo, habían cosas o hay cosas que se están fraguando en lo oculto, potestades que se levantan y que nosotros no sabemos. Damos gracias al Señor porque en este tiempo pues nos ha permitido conocerle más y poder compartir con cada una de las personas con las que convivimos, tal vez a diario, ¿verdad? Las experiencias vividas y que también sean fortalecidos y bendecidos a través de los testimonios y de lo que, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. A lo largo de estas semanas hemos aprendido de parte del Señor en labios de nuestros pastores temas muy importantes, ¿verdad?, para el empoderamiento de la familia. Y hoy traemos nosotros el tema del ayuno y la oración, o la oración y el ayuno. Tal vez no es tan agradable, ¿verdad?, a nuestros oídos, o no es tan agradable para poder desarrollarlo en nuestra vida, pero déjenme decirles que todo lo que hemos recibido, todos estos temas, el hecho de que la semana pasada creo que el Señor a través del pastor habló a los varones, pero si los varones no cultivan una vida de oración, una vida de ayuno, no van a poder desempeñar su papel. Y también nosotras las mujeres, porque como tales no vamos a esperar que nuestros varones lo tengan que estar haciendo todo por nosotras, porque hemos sido llamadas para rodear a nuestra familia y a nuestros varones.
Mi esposo hablaba sobre la oración, son temas tan extensos, ¿verdad? Que no nos alcanzaría pues este tiempo para poder compartir tanta riqueza, pero traemos algunos extractos, ¿verdad? De lo que es la oración y el ayuno, y yo quisiera compartirles primeramente, o lo que necesitamos saber primeramente es que nosotros no podemos o no vamos a impresionar a Dios al hacer un ayuno. Dios no va a decir, ay, le voy a atender su necesidad, pues porque está dejando de desayunar hoy, ¿verdad? No lo vamos a impresionar. Si eso creemos, realmente estamos equivocados. Y para eso estamos, ¿verdad? Para poder aprender. Estamos compartiendo, ¿verdad? Esas verdades a través de la palabra. Eso realmente solo va a causar que nosotros sintamos hambre, ¿verdad? El dejar de comer. Porque el ayuno nos va a cambiar a nosotros, no a Dios. Dios es soberano. El Señor nos ha permitido conocer que existen dos clases de ayuno. El ayuno personal, que pues conocemos, ¿verdad? Que tal vez sea el más común, y el ayuno proclamado. El ayuno personal, Jesús habló acerca de este. Y para eso yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 6. Vamos a leer los versículos 16 al 18. Y dijo Jesús: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús quiere enseñarnos a través de estos versículos que no debemos darle publicidad a nuestro ayuno, ¿sí? Que cuando lo hagamos con naturalidad. Nosotros hemos bromeado a veces con esto, ¿verdad? Y decimos, ¿verdad? Que vamos a ayunar y nos vamos a levantar ese día hasta las 11 de la mañana, ¿verdad? Ya casi a mediodía, para no sentir hambre, ¿verdad? Vamos a dormir y ya solo para llegar a la hora del almuerzo, ¿verdad? Para levantar el ayuno, cuando realmente no es así, ¿verdad? Es un acto de obediencia, es un ejemplo a seguir de Jesús. Jesús se apartaba constantemente para poder tener un tiempo de relación con su Padre, de estar en la presencia de su Padre, de poder ayunar. Dice que todas las formas de autonegación deben ser sin exhibicionismos. No solamente es dejar de comer. Las damas estamos en un tiempo, ¿verdad? De abstenernos de algunas situaciones. Algunas nos cuesta mucho de algunas cosas, ¿verdad? Abstenernos de algunas cosas, pero eso es lo que verdaderamente va a agradar al Señor. ¿Por qué? No por el hecho de hacerlo, sino qué es lo que vamos a hacer en ese tiempo. ¿A qué usted se dedica cuando está dejando, por ejemplo, de frecuentar una red social? ¿Qué es lo que hace? ¿Busca otra forma de entretenerse o va a la palabra o va a la presencia del Señor? Dice que las recompensas del ayuno personal tienen dos niveles diferentes. El primero es el de la admiración de las personas. Pero Jesús dijo que no fuéramos hipócritas. ¿Sí? Aquí lo dice en el versículo 16. Como los hipócritas, dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ya tienen su recompensa. Solo el Señor y yo. En nuestra familia pues se dan cuenta, ¿verdad? Cuando lo hacemos, porque si tenemos el hábito de desayunar juntos y no lo vamos a hacer ese día, ¿por qué, verdad? Tenemos que decirlo. Pero es una situación distinta, ¿verdad? No
vamos a decaer y andar en pantuflas, en pijama y todo ese rollo, ¿verdad?, que nos gusta a veces en la casa. No, todo lo contrario, dice el Señor, ¿verdad?, que lavemos nuestro rostro, que nos bañemos, que estemos presentables delante de Él, ¿verdad?, para ese tiempo que vamos a pasar en su presencia. Y el siguiente nivel es la recompensa en público, que viene de parte de Dios al ayunar en lo secreto. Dice que Dios nos llama a ayunar para que el espíritu humano venza a la carne. Pues dice, aumenta la intercesión y liberta a los cautivos. Hay recompensas personales y recompensas espirituales. Vamos por favor conmigo al libro de Isaías, capítulo 58, versos 7, 8 y 9. Vamos a leer. Dice el 7: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Recompensas personales y espirituales. Mis amados, Dios preparó a Jesús llenándolo de su Santo Espíritu durante esos 40 días y noches que Jesús ayunó y pasó en la presencia de su Padre. Solo así Jesús pudo vencer las enormes tentaciones que Satanás le puso. Y además de eso, pues el haber pasado tiempo en la presencia de su Padre lo llenó de tal manera del Espíritu Santo que le permitió posteriormente desarrollar esos 3 años de su maravilloso ministerio. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué queremos alcanzar? ¿O qué queremos hacer en el reino de Dios? ¿Qué queremos lograr? Tenemos que meternos a orar y a ayunar y a pasar tiempo con el Señor para poder ser fortalecidos. Yo quiero por favor que leamos una historia en el libro 2 de Crónicas y quiero compartirles sobre el ayuno proclamado. El ayuno proclamado es un ayuno colectivo, es un ayuno que realizamos en nuestra familia, como lo que contaba mi esposo que nosotros también realizamos. Es un ayuno que realizamos dentro de la iglesia, todo con un objetivo, para pedir por una necesidad en específico o para pedir la dirección al Señor. Quiero que leamos del versículo 1 al 3 primero, y dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. No cabe duda que el rey Josafat, al haber convocado a todo el pueblo a un tiempo de ayuno, a un tiempo de oración, porque dice, más adelante vamos a leer, dice de que también oraban y le pedían al Señor la ayuda, el socorro para lo que se les avecinaba a ellos como pueblo. Dice que cuando nosotros ayunamos colectivamente, escuchamos la voz de Dios. Más adelante vamos a leer que de todos los que estaban en ayuno, miren, ni siquiera fue el rey Josafat el que oyó la voz de Dios o a quien Jehová le habló, sino fue a otra persona que estaba en ayuno,
juntamente con ellos. Y a través de él, Dios dio la respuesta de lo que tenían que hacer para librarse o para que el Señor los salvara. Es decir, el Señor usó a otra persona. Mis amados, no necesitamos tener un título o estar aquí arriba predicando la palabra para poder escuchar la voz de Dios. Todos lo podemos hacer. Todos podemos escuchar la voz de Dios si somos obedientes al llamado, si somos obedientes a pasar tiempo en la presencia del Señor, en oración y ayuno. Dice de que esto atrae la presencia de Dios en medio de nosotros. Mi esposo comentaba brevemente sobre un testimonio, ¿verdad?, de muchos que pues tenemos que compartir, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia. Realmente fue un desierto, o han sido desiertos, y yo sé que no solo a nosotros nos ha tocado, a cada familia le ha tocado enfrentar o atravesar desiertos, enfrentar problemas, dificultades. Y nosotros íbamos atravesando este desierto, este último del que mi esposo comentaba, y durante recorríamos, veíamos llover, sí, pero no una lluvia literal. Problemas, situaciones, circunstancias entre nosotros, con nuestros hijos, con el trabajo, con los negocios. Esa era la lluvia constante de situaciones difíciles. Pero al finalizar, o casi al salir de ese desierto, como decimos, llovió, tronó y relampagueó. Las tres cosas. Como cuando vamos a ver los shows de luces, ¿verdad? Y las bombas y salen una a una, ¿verdad? Y los que están poniéndolas dejan para de último todo junto, ¿verdad? Y que nosotros vemos tan bonito. Así la vimos. Ni siquiera saliendo de una y vino otra, y vino otra. Pero decía mi esposo algo muy importante: nosotros pedíamos al Señor estrategias materiales, naturales, pero el Señor quería que le preguntáramos estrategias espirituales, ¿sí? Porque somos así, olvidamos que somos espíritu, alma y cuerpo, y que somos un espíritu morando en este cuerpo, y que debemos ocuparnos primero de lo espiritual. ¿Qué es lo que está mal en lo espiritual? Para poder arreglar lo natural. Pero somos lo contrario, hacemos las cosas como Dios no quiere. Amén. Y pues recibimos las instrucciones. Amados hermanos, es difícil ayunar cuando no tenemos ese hábito. El cafecito mañanero, ¿verdad? Dejar eso es difícil. ¿Por qué? Porque no cultivamos esa manera de vivir que el Señor nos pide. Y realizamos eso. Y miren, no crean ustedes de que después de eso todo ha sido gloria, porque el mismo Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y no dijo que tendríamos aflicción y acabaría y ahí color de rosa hasta que Cristo venga. Hemos tenido aflicciones, pero saben, hay una diferencia de pasar tiempo en la presencia del Señor y al no hacerlo. Porque si usted pasa tiempo en la presencia del Señor, orando y ayunando, cuando usted tenga aflicciones, las va a vivir, sí, las va a tener, pero va a tener paz. Va a tener la confianza de que Cristo ya venció. Y entonces yo soy ¿qué? Más que vencedor. Amén.
Pero si no, entonces van a venir aflicciones, pero vamos a estar tronándonos los dedos, preocupados, afanados en qué voy a hacer, cómo lo voy a arreglar y ahora qué voy a hacer. Si no es en nuestras propias fuerzas, es Él en nosotros. Pero dejémonos moldear. Mire, era difícil ver a Tita. Se iba al colegio y no llevaba la refacción, ni desayunaba, ni almorzábamos. Y al final del día entregábamos el ayuno, pero contentos, porque estábamos unidos, porque Satanás se había llevado todo lo material. ¿Qué importa? ¿No es más la vida que eso? ¿No es más que estemos unidos que todo lo material? No pongamos nuestros ojos en eso. Seguiríamos y seguiríamos contando. El Señor ha sido fiel.